Perfecto, estamos grabando. Hoy estamos con Edgar, un entrenador de fútbol español, originario de Barcelona, que ha tenido una vida muy curiosa, la verdad. Ha trabajado en un montón de países de Asia, se mudó a China, donde le pilló la pandemia, ha pasado por Taiwán, por Corea del Sur, estuvo una época en Dubái también, en Kirguistán y ahora en Tailandia, así que yo creo que pueden salir un montón de anécdotas interesantes y la verdad que tienes una experiencia viviendo y entrenando en diferentes países bastante curiosa, así que yo creo que va a salir un muy buen episodio. Así que bienvenido Edgar y gracias por venir. Nada, gracias a ti por invitarme y por poder disfrutar de esta experiencia. Perfecto. Pues quería empezar con el primer destino que fue China, pero antes me comentabas que trabajabas en una prisión, en una cárcel en Barcelona y gracias a contactos acabaste entrenando a fútbol en China. ¿Cómo salió todo esto? ¿De dónde viene? Pues fue todo súper curioso y ahí empezó un poquito mi filosofía de vida, por decirlo de alguna manera, que es el por qué no, el why not, que Sí. incluso me hice un tatuaje con eso. Bueno, yo llevaba como 7 años en una empresa trabajando, de Ujú. repente las cosas cambian, me siento que no estoy valorado y tal, y decido en verano hacer un cambio. Y recibo una propuesta para trabajar en una de las prisiones que hay en Cataluña. A partir del año 2000, todas las prisiones de Cataluña de nueva construcción tienen que llevar piscina y me ofrecen trabajar de socorrista en la piscina de la cárcel. Ajá, Y dije, ¿por qué no? Una experiencia completamente distinta, un claro. ámbito completamente distinto, también hacer nuevos contactos dentro de una nueva empresa. Vamos allá. Y estando ahí en la prisión, con una de las personas que trabajaba ahí en el ámbito de deportes, porque yo estaba en la zona de deportes, me comentó, bueno, hablando pues de temas de la vida, comentamos que yo soy entrenador, que él también había sido entrenador, y salió el tema de que uno de sus mejores amigos estaba en proyectos en China. Ujú. Y me dijo, ¿por qué no me haces llegar tu currículum? Se lo envío y quizás hay la opción porque él va llevando entrenadores cada X tiempo cuando sean proyectos. Y eso dije, bueno, pues envío currículum y ya veremos. Y al cabo de un año, sin esperármelo, ni yo, ni la persona que me había dado el contacto y nada, me llama una persona china, me dice que tiene mi currículum, que están muy interesados en mí, que hay Wow. un proyecto para trabajar con la Federación China de Fútbol y que se nos podemos entrevistar. En ese momento yo pensaba incluso que era una estafa, porque dije, una persona de China en ese momento, un año después, Claro. y tal, y justo me dio un flash y dije, ostras, y llamé a la persona esta al contacto y le dije, ¿cómo se llama la empresa de tu amigo? Me dijo tal, dice, ostras, pues ¿te crees que me han llamado un año después? Dice, ¿cómo? ¿Un año después? Y yo, sí, sí. Y nada, empecé una serie de entrevistas, de procesos de selección, pasé esos procesos de selección y un mes más tarde de lo previsto, porque en China siempre van las cosas así, nunca siguen Sí. unos timings previstos, me planto en China, en un proyecto de fútbol, siendo mi primer proyecto internacional, con un nivel de inglés muy bajo, no habiéndome dedicado profesionalmente al fútbol de manera única y exclusiva, Ujú. antes siempre lo compaginaba con otros trabajos. Incluso tenía pareja en ese momento, ya un año y medio de relación con la pareja, Wow. con mi pareja y tal, y lo dejé todo y me planté en China porque creía que era una experiencia de vida, algo que me iba a ayudar a mi crecimiento tanto a nivel profesional como personal y creía que era algo que tenía que hacer. Wow. No, y es valiente, sin duda. Y siguiendo la filosofía del Why Not que decías, sí. Em, ¿Qué ciudad de China, por cierto? Bueno, ese es lo primero Sí. que me encontré al llegar a China. Yo voy para trabajar en la capital, en Pekín, en Beijing. Ujú. Es un proyecto donde íbamos dos entrenadores por ciudad a las ciudades más importantes de China a desarrollar un proyecto para el desarrollo del fútbol formativo en China con una metodología española. Ujú. Y nada más aterrizar en Pekín me dicen que Pekín está fuera del proyecto y que nos Wow. tienen que reubicar a mí y a mi compañero. ¿A dónde? Y ahí empecé a entender un poquito cómo funcionan las cosas en China. Ujú. Todo cambia en cualquier momento. Cuando tuvimos la primera reunión con el jefe de proyecto, que era español, que era catalán, Pera, una de las primeras frases que nos dijo para que teníamos que mentalizarnos que en China
No news, good news. Que no te cambien algo alguna semana, date, date por satisfecho. Claro. Y entonces, bueno, me tuve que esperar 2 semanas haciendo todos los trámites del visado y tal, sin saber dónde iba a ir, sin saber en qué ciudad iba a ir. A partir de aquí, me proponen ir a una ciudad, a Changzhou, en la provincia de Jiangsu, cerca de Shanghai, Ujú. donde iba a ir yo solo. O sea, de un proyecto donde íbamos a ir dos entrenadores a cada ciudad, me proponen irme yo solo a esa ciudad, una ciudad de unos 3 millones de habitantes, Ok. pero que eso en China es como un pueblo. Estamos Pequeña. hablando que China tiene una población de 1.300 Ujú. millones de habitantes, una ciudad de 3 millones de habitantes, ellos lo tienen como un pueblo. Ajá. Una ciudad media, por decirlo de alguna manera, es a partir de 10 millones de habitantes. Wow. Y una vez te estableces ahí, después de toda la burocracia, todos los cambios que eran imprevistos, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones del país? Bueno, fue una locura porque a mí me tocó vivir la parte, entre comillas, extrema de China, o sea, la China real, Sí. donde nadie habla inglés, donde apenas han visto un extranjero nunca. Wow. Me encuentro con la situación de que en mi distrito, o sea, en mi ciudad había muy pocos extranjeros, muchos de ellos eran del sudeste asiático, quizás vietnamitas, filipinos y tal, pero había muy pocos extranjeros y los extranjeros que normalmente habían estaban en la universidad, porque eran estudiantes. Claro. Entonces, los distritos normales, trabajadores y tal, no había ningún extranjero. Yo salía a la calle y los niños me seguían por la calle. No pasabas desapercibido, Se me supongo. queda, no, 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 se me quedaban mirando y me señalando con el dedo porque era en plan, como yo qué sé, como si ves nevar en el Caribe, ¿no? Pues es lo Claro, mismo, claro, dice, claro. ¿qué hace este aquí? Claro, diciendo extranjero, extranjero, o sea, aparte así sin ningún pudor, ¿sabes? Y me seguían por la calle a ver dónde iba, a ver dónde iba. Y era realmente, pues bueno, que, no sé, iba a cualquier tienda y tal, la gente se me quedaba mirando diciendo, ¿qué hace este chico en esta tienda? Y Claro, tal, era todo muy, muy nuevo para ellos y para mí, o sea, era una experiencia para todos. claro. Pero aparte de la sorpresa, ¿son amables con los extranjeros en una ciudad pequeña, por así decirlo? Porque, como dices, A no ver, están nada sí, hechos a ver extranjeros. Entonces, aparte de resultarles claro, curioso, son amables con ellos, se intentan alejar de ellos. ¿Cómo te tratan? vale, a ver, aquí hay que entender que la amabilidad o no amabilidad o el ser cortés o el ser educado en cada contexto, en cada cultura es diferente. Sí. Ellos amables son y ellos educados son. Y, por ejemplo, el tema que te digo de que me señalen por la calle y tal, para ellos no es un gesto de mala educación. Por lo tanto, no es algo que ellos lo hicieran con maldad o tal. Claro. Pero sí que es verdad que ellos, primero, no dependen del turismo exterior, por lo tanto, el que tú vayas a comprarles algo o no, realmente les da igual. Ujú. Entonces, claro, si tú ibas a una tienda y les cogías algo y decías, quiero esto, y me decían, pues vale tanto, ok. Pero si yo iba a un restaurante y no me aclaraba e intentaba traducir la carta, que claro, la traducción no te traduce los ingredientes. O sea, tú cuando ves la carta quizás te pone sopa estilo Pekín. ¿Qué Ujú. lleva? No tienes ni idea. Ya. Entonces eso, o te arriesgas, que es lo que pasa muchas veces, te arriesgas y te pedías y luego lo que llegaba, a veces te gustaba, a veces no, y muchas veces estaba súper picante y no te lo podías ni comer, o ellos normalmente no te ayudaban, ellos te decían, oye, mira, que no tengo ni idea de inglés, vete a otro sitio y... Claro. O sea, no hacen porque consumas más en No, porque no tienen esa necesidad y tampoco no están acostumbrados y claro. tampoco no tienen esa predisposición porque no se les han enseñado a tratar el turismo, ¿sabes lo que te quiero decir? Qué Porque al curioso. final es lo que te digo, esa ciudad, que es una ciudad suficientemente grande como para que los comercios tengan su público habitual Ujú. y funcionen de una manera correcta, la señora que hacía noodles en su tiendecita no tenía ni ganas ni necesidad de ponerse ahí a Claro. comerse la cabeza cómo poder comunicarse con el extranjero, que a saber lo que quería el extranjero, ¿no? Es lógico, es lógico. Y aparte de eso, hay que tener en cuenta que todo lo de Google está vetado en China. No funciona Google Translate, no funciona Google Maps, etc. Por lo tanto, ya hay más condicionantes que ponen esas barreras. Obviamente, muchas redes sociales y muchas cosas están vetadas también, no te puedes conectar libremente. Por lo tanto, la información que reciben sobre los extranjeros o lo que tienen a nivel, por ejemplo, para poder comunicarse y tal, pues es muy poco.
Al Claro. final, la vida de una persona china media es muy china, o sea, consume televisión local, o sea, me refiero nacional, todo en chino, Ujú, deportes que ahí gustan, las series o las modas son las de ahí, ujú. se influye muy poco de lo que es el mundo occidental, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, es lo que se suele decir de China, ¿no? Es muy enclaustrado y recibe muy poca influencia de fuera. Y lo que Sí, comentabas también de... depende de la ciudad. Claro, obviamente. Depende de la ciudad. No es lo mismo Shanghai Eso te iba a que decir. donde yo estaba. Eso Que te iba a decir. tampoco no es que estuviera en un pueblo al interior, No, ya, ya. alejado, pero, No, y una ciudad de 3 pero millones que de no tiene nada que habitantes ver. es una ciudad importante a nivel mundial. Sería... Barcelona tiene, por ejemplo, 3 millones de habitantes, pero claro, en el contexto chino es Claro. un pueblo, está claro, sí, En el contexto chino esa ciudad no tenía ni metro. claro. O sea, que O es sea, curioso, es imagínate. curioso. Sí, y te iba a preguntar por la cultura del fútbol, porque tú lo habrás visto muy de cerca. ¿Cómo es la cultura del fútbol en China, comparada con España o con Europa? Claro, lo primero que tienes, que aprendes cuando llegas ahí, aparte de todo lo que tú les quieras enseñar, explicar, es de qué punto partes. Porque Claro. si no tienes ni idea de qué punto estás partiendo, no sabes por dónde Ujú, puedes a empezarles a ayudar, ¿no? A cómo tienen que trabajar y tal. Básicamente, pues ellos se basan en lo que les ha servido ujú, y lo que les ha servido es la repetición. O sea, ellos a nivel de estudiar, a nivel de los deportes individuales, ping-pong, badminton, etcétera, claro, lo que trabajan la técnica a través de la repetición. Hacen 100.000 veces el gesto técnico para pulirlo y que les salga perfecto. En un contexto de un deporte colectivo, eso no es tan útil, en ujú, el sentido de que esa técnica, por ejemplo, de ejecución de un pase, está muy bien que la tengas bien, pero te vas a encontrar en situaciones diferentes, donde ese pase lo tienes que dar en diferentes direcciones, con diferentes potencias, que puede venir el balón desde un lugar diferente, ese pase quizás que tú recibes, el balón viene aéreo, o viene raso, o viene botando, quizás recibes la presión de algún oponente, y claro, todo eso ahí se complica. claro, Entonces ellos suelen, lo que es el fútbol base chino común, suele ser bastante práctico. Balones directos, largos, correr, luchar y una ejecución técnica que es a base de repetirlo, a lo mejor estar 25 minutos repitiendo el mismo ejercicio. oh, sí. Entonces, cuando tú llegas e intentas trabajar sobre todo lo que es algo que se trabaja mucho en el fútbol español, que es la toma de decisión, Ujú, eso a ellos les cuesta bastante, porque no están acostumbrados, básicamente. claro, No es porque sean mejores o peores a nivel como deportista en sí, por decirlo de alguna manera, ujú, sino que es algo que no están acostumbrados. Están acostumbrados a que les digan, les den unas directrices muy claras de lo que tienen que hacer y ellos ejecutarlo. claro, o sea, es Entonces, cuando llega el algo más entrenador cultural, extranjero, sí, es un tema cultural completamente. claro, A claro. nivel de cuando están en clase, cuando están Ujú, en el colegio, haciendo cualquier actividad fuera de lo que es el aula, por ejemplo, yo estuve en colegios donde iba antes de las horas de entrenamiento y yo veía, por ejemplo, lo que sería la hora del patio. La hora del patio es guiada. Ellos salían a wow, a la hora del patio, había un profesor que les hacía hacer unas actividades a nivel por saltar a la comba, lo que sea. Todos se ponían en varias filas, bien alineados, y el profesor marcaba, incluso con un micrófono, porque a veces estamos hablando de que las clases a lo mejor tienen 40 alumnos por clase. Si sacas, a lo mejor tienes 4 o 5 líneas por una edad y salen los de esa edad al patio de la escuela, estás hablando de que a lo mejor tienes más de 100 alumnos en ese momento. claro. O sea, no existe el libre albedrío, No, muy claro. poquito, pero normalmente es todo bastante guiado. Es más, ellos uno de los descansos que tienen durante las clases es para hacerse un masaje en los ojos. Suena una canción por megafonía y tienen que hacerse como un masaje y tal Wow. para como descansar. Ujú, Después de comer, sí o sí, hacen la siesta. mira, Eso es súper obligatorio. Entonces todos hacen la siesta, o sea, no claro. existe ese tema de, a mí te apetece o no te apetece, quieres hacer esto, quieres hacer lo otro. No, es todo bastante guiado, por decirlo Sí, de sí, alguna sí. manera. No, es algo, no, no es raro porque es algo que se escucha bastante, que la sociedad china es muy global y no se fija tanto en el individuo y lo que importa es Mm. que todos vayan a una y no hay tantas individualidades, es verdad. Pero te iba a preguntar, Sí. por el fútbol en concreto, ¿hay corrupción? Es un tema que me resulta interesante porque he oído alguna vez que
es una sociedad que tiende a ser corrupta, sobre todo Mm, en las familias para ayudar a que sus hijos prosperen o que les vaya mejor. Y sí, eso incita a claro. que paguen las familias más Mm, pudientes a profesores, a maestros, a entrenadores, como es el caso. mm, Entonces, mm. no sé cuál es tu visión de esto. ¿Hay corrupción en China en ese sentido? Vale, en ese sentido hay corrupción y corrupción. O Sí, sea, claro, nosotros tenemos una visión de cómo nuestra cultura es lo que está bien y lo que está mal. Y ellos tienen otra visión. claro. Y dentro de su visión, el que si tú tienes una capacidad económica está para algo. Está para invertirla y está para Ujú. ayudarte a llegar a X cosas o a alcanzar X puestos. Y es algo que lo ven bastante normal. Pero fuera de ahí también sí que hay corrupción. Por ejemplo, un ex seleccionador chino está ahora mismo en la cárcel porque pagó y tal para continuar y que lo renovaran, etc. Y está en la cárcel por ello. Ujú. Y son bastante contundentes en estas cosas. Sí que es verdad que es algo que está bastante normalizado el que hayan familias que tienen capacidad económica y que paguen porque su hijo pues tenga un trato preferencial o pueda estar en X equipo que quizás no lo conseguiría porque no tiene el nivel Claro. o pues tenga más opciones de jugar o lo que sea. Ujú. Pero es algo como que está un poquito medio aceptado, de que es así, el que tiene recursos, pues los utiliza Claro. para poder mejorar. Ellos lo ven como el que tiene dinero y paga para que su hijo tenga un profesor de repaso, ¿no? Ujú. Pues en este caso yo pago para que mi hijo pues, tenga más oportunidades, ya sea en el fútbol o en otro ámbito de la vida. Claro. Entonces ya te digo, ellos no lo ven tanto como corrupción, pero Claro. sí que Ujú. llega unos momentos que pasan unas líneas y Exacto, eso exacto. sí que es No. corrupción y ahí ya sí que estás metiéndote en un terreno bastante pantanoso y que bueno, que es complicado. Y luego, por ejemplo, sí que hay bastantes problemas con el tema de cómo se gestionan los recursos. Eso Ujú. sí que es un problema muy grande que tiene China. Piensa que China al final, es un país tan grande, hay tantas ciudades, cada provincia tiene muchísimas ciudades con muchísimos habitantes. Cómo se utilizan los recursos es un problema que tiene muy, muy, muy grande y Ujú. se pierde muchísimo dinero, muchos recursos por el camino. Porque, por ejemplo, la Federación China de Fútbol invierte en proyectos para que vengan entrenadores extranjeros, Ujú. para que hagan X trabajo y tal, y muchas veces mucho de ese dinero se pierde, Ya. ¿sabes? Ujú. Acaba invirtiéndose en cosas que no deberían o hay gente que acaba haciendo un uso más personal del que debería de esos recursos. Y eso sí que pasa mucho y la Federación China, en este caso, por ejemplo, está muy encima de intentar cambiar eso. Yo, por ejemplo, tengo un compañero que no hace mucho estaba en un proyecto en China y la policía venía cada X días al colegio a comprobar de que él estaba ahí y estaba trabajando, que por eso había un salario invertido por parte del Claro. gobierno para que ese entrenador estuviera ahí, que era un proyecto del gobierno para que ese colegio, en este caso era un instituto, tuviera un entrenador español Ujú. en el ámbito del fútbol. Claro. Y ellos iban ahí, la policía de la ciudad, a seccionar de que estaba ahí, creo que incluso lo hacían firmar y todo. Sí, sí, sí. No, pero es normal. Hay fraude y en estas megaestructuras se da más, es más usual, es normal. Y ya quería pasar al otro gran tema de China, que es la pandemia, porque te pilló allí y es curioso que en el país donde originó todo, justo estabas viviendo tú en esa época. No muy cerca de Wuhan, Sí. supongo, pero aún así estabas en el país. ¿Cómo te Es más, afectó? mi proyecto, la base de mi proyecto, la sede de mi proyecto, por decirlo de alguna manera, era Wuhan. Wow, Lo que pasa es que cuando inició el COVID, ese proyecto ya se había acabado, que es lo de siempre. No news, good news. Bueno, era un proyecto de mínimo 3 años, al año cogieron y lo cerraron. Entonces, ya. muchos se volvieron para España, los entrenadores, yo me quedé en otro proyecto. Ujú. Entonces, yo anteriormente había viajado hasta en 3 ocasiones a Wuhan, había estado ahí, conocía gente que estaba ahí en Wuhan, e incluso a mí en su día me ofrecieron quedarme en Wuhan trabajando en el proyecto, pero acepté irme a esa otra ciudad y luego estuve en otra ciudad más. En el momento que empieza el COVID, yo estoy en Nanjing, que es Ujú. otra ciudad de la provincia de Jiangsu, también bastante cerca de Shanghai, de Shanghai, Ujú. eh, y que había sido capital del país durante 300 años, una ciudad bastante importante a nivel cultural. Y en ese momento yo estoy por mi cuenta, ya no estoy bajo la tutela de la Federación China de Fútbol, sino es un proyecto privado que yo me Ujú. busqué la vida, me pago yo mi apartamento por mi cuenta y un poquito buscándome yo la vida solitario, porque yo al final no quería que eso se acabara
tan rápido lo de China y quería pues, ver hasta dónde podía llegar. Ujú. Está llegando las fechas de Año Nuevo chino, donde normalmente es cuando se cogen vacaciones. Hay dos épocas que se cogen vacaciones al año, que es en septiembre-octubre, que es cuando la fiesta nacional de China, que se coge una semana, y luego por Año Nuevo chino se suelen coger mínimo 2 semanas. Entonces, esa época es cuando normalmente los extranjeros aprovechan y van a su país de origen de vacaciones. Entonces, a mí me tocaba ir a España. Pero, bueno, justo antes de todo esto empezó lo del COVID. Ujú. Cuando cerraron Wuhan y que no dejaban salir ni entrar a nadie, yo estaba viviendo en China. ¿Y Y cómo, fue cómo bastante viviste este loco, inicio de porque la pandemia allí? pues muy loco porque recibes una información del gobierno chino, una información completamente diferente del exterior, Ujú. no sabes ya a quién creer, no sabes qué versión es la buena, no sabes si realmente lo que está pasando es grave o no, no sabes lo que va a pasar contigo. Yo me acuerdo que faltaba una semana y media para coger mi vuelo para ir a España y estaba encerrado en casa sin salir prácticamente a la calle por miedo de contagiarme y tener que meterme en un hospital chino estando yo solo ahí y no poder viajar a España para vacaciones Ujú. y verme en medio de todo esto, porque obviamente ya las imágenes de los hospitales esos que hicieron, que los construyeron de un día para otro en Wuhan y tal, y claro, te daba bastante un poquito Claro, de ansiedad de normal, decir, normal. ostras, que como me pase me voy para ahí. Ujú. Y nada, o sea, me pasé las últimas prácticamente 2 semanas prácticamente aislado. Wow. Aislado, me acuerdo que una vez al día bajaba a la calle intentándome no cruzar con nadie, con mascarilla, para irme a algún punto dentro de mi calle que no hubiera nadie y sentarme yo solo en un banco para poder, entre comillas, estar un poco al aire libre y que me diera un poco el sol y tal. Mi ciudad en ese momento era una ciudad de 10 millones de habitantes, donde las calles principales quizás tenían 4 o 5 carriles por dirección y salías a la calle y no había nadie, no Wow. había un solo coche. Ibas a las tiendas, a los centros comerciales, no había nadie. Ujú. Ibas, comprabas lo que necesitabas y volvías, lo desinfectabas todo, lo limpiabas todo, era todo muy loco. Y los días antes de irme a España fue una locura. O Ya. sea, constantemente recibiendo noticias de X compañía deja de operar con China, X país deja de recibir viajeros que proceden de China. Y claro, yo intentaba adelantar mi vuelo y tal, estaba todo vendido o todo cancelado y nada más que me quedaba que esperar. Yo estuve como 2 días antes de viajar sin dormir de Normal, los nervios, de normal. ansiedad, de decir, y Wow. mirando cada día a ver si actualización de mi vuelo, a ver si seguía. Sí. Tenía que viajar a Hong Kong, hacía escala en Hong Kong larga, creo que de unas 12 horas, y de ahí viajaba a Barcelona. O sea, fue todo, me acuerdo, llegué como 4 o 5 horas antes al aeropuerto, casi no había nadie en el aeropuerto. Wow. El camino de mi casa al aeropuerto, que era mínimo media hora, 3 cuartos, no me crucé con ningún coche. Me crucé con un control de la policía donde me tomaron la temperatura y yo rezando para no dar Sí. fiebre o lo que sea y poder llegar. Llego al aeropuerto, control de temperatura también. Viajo a Hong Kong y estando en el aeropuerto de Hong Kong lo mismo. Miraba las pantallas de los vuelos y cada 2 por 3 veía un vuelo cancelado. Veía vuelos cancelados y fue bastante angustioso hasta que no cogí, me subí en el avión, camino a Barcelona. Sí. Es que fue súper angustioso y llegué a Barcelona pues con 3 días sin dormir. Pues claro, en el vuelo tampoco me dormí de Normal. camino a Barcelona. Normal, normal. Es una Y situación eso, distópica. Sí. sí, 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 fue bueno, fue toda una experiencia. Y lo malo, entre comillas, porque al final es así, ni bueno ni malo, es como tocaba, es que pensaba que ya había acabado todo. Yo pensaba, bueno, Ya, ya está, llego a Barcelona, ya. empiezo de cero, me busco un trabajo y, y nada, otra pandemia. En este caso, bueno, Sí, la ahí misma pandemia, empezó pero en otro. ahí En empezó en Europa, marzo, ¿no? sí, en marzo es cuando nos encerraron en España. Yo llegué la primera semana de febrero, disfruté como aquel que hizo un mes pensando de que todo estaba bien. Lo primero que me encontré es que mi compañía no me pagaba el mes de enero. Ujú. Cuando entramos en febrero, mi compañía no me pagaba el mes de enero porque habían suspendido la actividad. Me tenían que también devolver el dinero de los vuelos, nunca lo recibí. Y decido empezar de cero en España. Empiezo a hacer entrevistas de trabajo. Parece que ya voy a iniciar una nueva etapa en España
y nos dicen que nos encierran. Wow. Y nada, me toca estar encerrado en casa de mi madre, Sí. sin poder trabajar, sin poder ingresar dinero, sin poder generar nada. Y bueno, y una situación aparte, pues como un déjà vu, ¿no? De lo que había vivido antes en China, en ese sentido. Wow, no, es desde luego distópico. Y cada vez que oigo de alguna persona que he conocido que le tocó pasar la pandemia en China, te quedas embobado escuchando porque es increíble, la verdad. Y ahí fue, Edgar, cuando te surgió una nueva oportunidad para ir al siguiente destino, que en este caso sería Taiwán, ¿cierto? Y... Bueno, estuve un tiempo en Ajá, España hasta que todo se recuperó y hasta que se volvió a abrir también el mercado internacional, porque sí, estuvo bastante tiempo parado. Yo hubo un momento que tenía muy pocas esperanzas de volver a salir al mercado internacional porque lo veías todo completamente parado, que no había inversión, claro, que nadie se atrevía a hacer ese tipo de inversión de traer un entrenador extranjero, porque llegó un momento que se complicó todo muchísimo y se encareció todo mucho. Los vuelos se encarecieron, a Asia se encarecieron un montón, ujú, los visados se encarecieron, te requerían muchísimas cosas para poderte hacer un visado de trabajo y lo veía bastante complicado, pero llegó un momento que la cosa se estableció a nivel de que ya hubo una normalidad y ya se empezaba a ver un flujo otra vez de gente que podía ir a trabajar en este caso a Asia, ujú, y me llegó la oportunidad de poder ir a Taiwán en este caso también. Por casualidad, porque fue con la Liga de Fútbol ujú, Española tiene proyectos internacionales en varios países. Yo alguna vez había tirado currículum y no había coincidido. Había tenido incluso alguna entrevista con ellos y no había coincidido que claro, tuviera algún proyecto que encajara con mi perfil. Justo después del verano, estamos hablando del año 2023, si no voy equivocado, ujú, consigo que me hagan una nueva entrevista y en ese momento les entra un proyecto para iniciar un proyecto en Taiwán. Y justo yo tengo experiencia en China, que al final en Taiwán se habla chino y tal, ujú, conozco un poco pues ya del contexto de la cultura y tal. Buscan a alguien como director deportivo, director de proyecto a nivel deportivo, y yo tengo experiencia también en ese ámbito y cuadra todo bastante. Y bueno, me ofrecen la posibilidad de irme a Taiwán, que obviamente no conocía a nadie que hubiera estado en Taiwán ni que ya, claro, hubiera trabajado en Taiwán. Luego ya vas contactando y te enteras de que quizá alguien sí que ujú, conocías había estado por ahí. claro, Pero bueno, me voy a un contexto que realmente no sé lo que me voy a encontrar. No sé si va a ser exactamente ujú. como lo que había vivido en China, va a ser algo distinto, va a ser muy distinto. Claro, Y eso te me iba a pilló preguntar, también un poquito. ¿qué diferencias notaste entre Taiwán y China en cuanto a fútbol y en cuanto a cultura? Claro. Lo primero de todo es, antes de llegar, muy poca información. Ujú, Muy poca información. Eso claro. ya, pues, uf. O sea, ya en China yo ya tenía mucha información de lo Ajá. que China dejaba de ser, de muchas cosas que pasan, que dejan de pasar, no sé, de mucha gente que ha estado ahí. Pero de Taiwán tenía muy poquito. Cuando llego veo muchas similitudes en algunas cosas a nivel cultural con China, pero también veo grandes diferencias. Tienen más y mejor nivel de inglés, Ujú. es un país más abierto a Occidente, tienen bastante influencia de cultura americana. Entre otras cosas, el deporte más practicado ahí, que más se sigue, es el béisbol en Anda, Taiwán. no tenía ni idea. Wow. Entonces, sí, el béisbol y luego el básquet, a nivel de deportes así de colectivos. Ajá. Perdón, sí, colectivos. A nivel de deportes más individuales, sí, el bádminton tira muchísimo también, el Ujú. ping-pong, pero a nivel de deportes colectivos, sobre todo el béisbol. Es más, es algo que le gusta mucho y en muchos colegios hay campo de béisbol, Ujú. que eso es algo que me chocó. Anda. Ir a colegios y que haya campo de béisbol y no había campo de fútbol, o el campo de fútbol estaba horrible, en pésimas condiciones. Sí. Veo que es un país pues con un nivel de cultura futbolística muy bajo. Ya Ujú. China ya era bajo, ahí pues por el estilo. Claro. Hay muy poca inversión por parte del gobierno y de la federación. La federación realmente en ese momento invierte muy poco, hay pocos proyectos realmente para fomentar el fútbol, pero sí que hay algunos proyectos particulares de algunos partners locales que sí que están dispuestos a invertir para fomentar el fútbol y ahí en ese caso me tocó trabajar con uno de ellos, que es un partner local, que es el que hizo que se iniciara el proyecto de la liga ahí en Taiwán, iniciando una academia en la ciudad de Kaohsiung, que es la segunda o tercera ciudad más importante. Después de Taipei, que es la más importante, está Kaohsiung y está Tainan, que Ujú. son las ciudades más importantes en el sur de Taiwán, y yo estuve en una de ellas.
y nada, y me tocó vivir pues todo, pues un poquito entre comillas, cosas de nuevo, de Claro. empezar de cero, país nuevo, no conocer a nadie, tener cero vida social los primeros meses, tuve 3, 4 meses con prácticamente cero vida social, hasta que empecé a conocer y contactar con gente y tal. Pero bueno, también con la misma filosofía, el Ajá. por qué no. ¿Sabes? Cuando me dijeron Taiwán, que lo único que se escuchaba en ese momento de Taiwán es que China la quería invadir, bueno, dije, "Bueno, vamos para adelante, ¿por qué Claro. no? Seguro que es una experiencia de vida, seguro que es un crecimiento a nivel personal y a nivel profesional y seguro que saldrá Estoy. algo positivo. Yo siempre iba con la mentalidad que por muy mal que fuera la cosa, la experiencia y el aprendizaje iba a hacer que valiera la pena. Absolutamente. No, y pienso lo mismo. Además, supongo que ese bagaje de tener la experiencia previa en China y de haber hecho más o menos lo mismo en un país con un contexto similar, ya te daba, digamos, una seguridad mental y personal de decir, esto lo he hecho antes, ya no es todo tan nuevo y aunque sea un nuevo país, Mm. supongo que a ti personalmente ya no te chocaba tanto, ya decías, yo puedo con esto. Claro, tú piensas que yo vengo de antes de ir a China, apenas había viajado incluso por Europa. Claro. Y mi nivel de inglés era bajo y tal, y sí que es verdad, tenía esa inquietud, pero también tenía como ese miedo, esa barrera, ¿no? Obvio, De, obvio. de salir Mm, fuera. Una vez he estado en China y he sobrevivido en China año y medio y tal, ya me veía como capacitado para todo. O mm, sea, es como que después de esto, todo lo que venga, entre comillas, claro. va a ser fácil. Y en este caso, no, obviamente no es fácil ni mucho menos, pero sí que iba con una mentalidad fuerte en el sentido de, oye, que por muy mal que vengan las cosas o en algún momento hayan dificultades que las van a ver Ujú. o cosas que no salen como a ti te gustaría o está previsto, lo tiraremos adelante. Desde Iba con luego. esa mentalidad y tal. No, esa mentalidad es increíble, la verdad. Y ya moviendo al siguiente porque no se nos acumulen, acabas yendo a Corea del Sur después de Taiwán. ¿Cómo Sí, ocurre este cambio? bueno, al principio el proyecto de Taiwán también era por 3 años. Ujú. Después del verano tengo una conversación con el jefe y dice que quiere hacer un cambio de director técnico, que es mi posición. Me comenta temas de que cree que el proyecto necesita otro perfil porque para que haya más comunicación. El problema que hay ahí es que, bueno, hay bastante desgaste ya que es un proyecto que se inició de cero Ujú. y al final yo tenía que defender la postura de la liga en muchos aspectos, a nivel metodológico, a nivel de cómo se puede trabajar y qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, y eso generó muchísimo desgaste. Entonces, al final, el partner pidió pues, un cambio de director técnico, la liga en ese momento creyó que no procedía, pero tenía que aceptarlo. Claro. Entonces, yo me encuentro de que, bueno, de que yo ya tenía un vuelo para ir a España en diciembre y que tengo ahí un tiempo desde octubre a diciembre que, bueno, a ver qué hago. Hablo con varios proyectos y varias personas en Taiwán que me ofrecen colaborar e incluso alguna cosa más a medio y largo plazo. Sí. Y en ese momento recibo una propuesta a través de LinkedIn para ir a un mes, en principio iba a ser mes y medio, estuve un mes, a Corea del Sur, a Ujú. trabajar en un proyecto. ¿Dónde Y dije, exactamente? ostras, Corea del Sur. En una ciudad en el sur, no me acuerdo exactamente el nombre, perdona, que es que tengo un nombre Nada, tranquilo. bastante. Es que no era nada conocida, Era poco turística, eh, ¿no? Sí, sí, sí. muy poca turística. Es algo turística dentro de lo que es Ujú. la gente coreana, porque hay una aldea cerca, hay una aldea así tradicional coreana de cómo se vivía antes. Ajá. Entonces hay gente que va por ahí, pero mi ciudad, es que yo no vi ningún extranjero en mi ciudad. Wow. Y entonces, bueno, el proyecto en sí era que ellos querían, el gobierno hace proyectos, incentiva de que haya gente que tire proyectos individuales para incentivar diferentes ámbitos que se pueden desarrollar dentro de cualquier profesión y tal. Y había un hombre ahí que desarrollaba el inglés en las escuelas a través del deporte y a través del fútbol. Ajá. Entonces se traía a profesores, entrenadores extranjeros para que hicieran clases en los institutos, los colegios en inglés. Y eso ayudaba pues a fomentar y a mejorar el nivel de inglés en los colegios, Ujú. era bajísimo. En todo Corea Claro. del Sur, sobre todo en el sur, era un nivel muy bajo y en los colegios prácticamente cero.
Y nada, me planto ahí sin saber nada, sin conocer a nada, e irme a una ciudad, Gyeongsang, creo que se llamaba, algo así, que no había escuchado nunca y nunca más volví a escuchar de ella, Sí, nunca más me ha venido nada referente a esa ciudad. claro. Y nada, estuve en un proyecto donde iba a los colegios, a los institutos sobre todo, también iba a algún colegio de primaria a hacer clases de fútbol a los chavales de ahí. Comía en los colegios con Ujú, ellos, porque me entraba dentro de las de esto, ellos me ponían alojamiento y aparte me incluían las dietas dentro del colegio. Entonces comía con ellos, compartía espacios y les daba esas clases. Y nada, fue algo bastante sorprendente porque yo sabía que Corea del Sur tenía mucho más nivel futbolístico, mucha más cultura ujú, futbolística ujú. que otros países de Asia, pero realmente, bueno, lo mismo. Es un país bastante también bastante cerrado porque se supone que están en guerra todavía, están Ujú. en stand-by, pero están en guerra. Eso hace, por ejemplo, que Google Maps no funcione, no está actualizado y no funciona bien. Anda. Ellos tienen muchas apps que son suyas, que así ellos pueden controlar la información que se da al exterior y que se publica y tal, porque hay cosas que quizás no quieren que se publiquen, a nivel, por ejemplo, donde hay bases militares o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces ellos tienen sus propias apps coreanas que sí que tienen versiones en inglés, pero no todo está traducido. Por ejemplo, cuando quería poner la dirección para ir a algún lugar, tenía que escribirla en coreano, si no, no me la leía bien, no me la detectaba, no me ubicaba donde quería ir, Anda. por ejemplo. Qué curioso. Y te quería preguntar, porque todo el mundo, cuando oye de Corea, pues enseguida piensa en Seúl, o incluso piensas en Jeju o en Busan, pero ¿cómo es vivir en una zona más local, más remota en Corea? ¿Cómo es la cultura? ¿Es muy tradicional? ¿O cómo lo viste tú desde el punto de vista de haber vivido ya antes en Taiwán y en China? Mm. A ver, sí que es verdad que tienes acceso al mundo exterior, pero Ujú, siguen siendo bastante conservadores. Siguen claro. siendo bastante conservadores. Ya te digo, muy poca gente hablaba inglés. Por ejemplo, McDonald's y estas franquicias y tal hay, pero no tiran tanto. Tienen sus propias Ujú, franquicias del estilo. Hay varias marcas como Cacao y como Lotus que tiran bastante ujú. y que tienen sus hamburgueserías, sus centros comerciales, sus supermercados, todo. Entonces, ya te digo, tiran bastante de producto local y de marcas locales. A nivel de ocio, en un contexto occidental, cero ocio. O sea, yo iba a las zonas de ocio y era para estar cenando, tomándote una cerveza y tal, lo típico barbacoa coreana y tal, y luego Claro. irte a un KTV. Un KTV que es un karaoke, el estilo de karaoke no es quizás el que entendemos quizás en España, que es ir a un sitio y todo el mundo está ahí cantando y tal, no, no, no. Es alquilarte tu propia habitación privada con tus amigos y entonces ahí te encargas comida y encargas bebida y te quedas ahí cantando. Sí. Claro, yo que estaba solo, pues no me iba, ¿con qué amigos me iba a ir a un Ya, 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 karaoke? claro. Que encima todas las canciones, la mayoría están en coreano, ¿sabes? Las canciones que te dan para escoger. Claro, o sea, el estilo de ocio que tenemos en Europa en culturas más occidentales, de irse a un bar, socializar, tomarse una caña, tomarse un cubata y salir como lo entendemos en la cultura occidental, era imposible en zonas así de Corea En del Sur. esa ciudad sí, en esa ciudad no existía, Ujú, no había esa oferta, no había esa oferta. Luego aparte ellos en Corea del Sur no tanto, pero en China y en Taiwán al final la cultura de, por ejemplo, del beber es muy distinta. Es o ujú. bebes o no bebes. O sea, el tema que hacemos en España es me tomo una cervecita o hago el vermut o me tomo un vinito cenando o comiendo, eso no existe. Si bebes vas a beber. Es más, en China y en Taiwán tú si vas a una cena y se va a beber, compran cajas de cerveza en el restaurante. Tú no compras botella a botella. Tú coges y compras una caja o Claro, tres cajas y se quedan ahí las cajas que se las toman calientes o con sí, mucho, te ponen hielo en el vaso y te la es bebes muy con, común. con hielo en el vaso. Ujú, Sí, entonces eso, compran cajas y la gente bebe ahí hasta que no puede más. Hasta que no puedes más, te quedas ahí tirado o tienes que ir al lavabo a vomitar, que no es algo que está mal visto. claro, Incluso en discotecas y bares musicales hay zonas para vomitar. wow, Zonas dentro del baño donde es específicamente para vomitar, porque si sales, sales.
Aquí medias tintas no existe. Claro. Entonces en Corea del Sur también un poco es eso, esa cultura de ir a tomar algo no es tanto, pero sí de salir a beber. Ellos beben mucho soju, lo beben mezclado con cerveza normalmente Ajá. y es eso, vas a esos sitios a cenar y a beber y se combina mucho el tema de la bebida con la comida. Y luego, pues de esos bares donde te puedes alargar hasta X horas, luego lo normal es acabar en KTVs, donde vas con tus amigos y alquilas tu sala y seguís ahí de fiesta. Claro. Qué curioso. O sea, como lo entiendo yo, en China, en Corea, en Japón supongo que será parecido, no se lleva el beber por disfrutar, por pasar el tiempo como entretenimiento, sino que es, Mm, como dices tú, o no beber, abstemio total, o cogerse la borrachera de tu vida mm. y acabar vomitando. No hay ese Sí, vermú, ese vino para comer. Supongo que no beben entre semana tanto por trabajo, entonces, no, y lo ven raro, incluso si tú vas a una cena o una comida, por ejemplo, sí, y tú te pides una cerveza y tal, lo ven raro, es en plan, o sea, ¿vamos a beber o no? O es sea, es como extra. el rollo de, Claro, claro. ¿qué haces? ¿Vamos a beber o no? El Sí, tema de tomar una cerveza y tal no lo ven tan común. El tema de la sobremesa, cero. O sea, claro. no es nada común. A mí se me quedaban mirando como diciendo, este tío, ¿por qué se queda aquí en la mesa hablando? O sea, hemos acabado de comer, vámonos. Sí. Es así. En los colegios, por ejemplo, que en China también comían en el colegio y tal, no entendían de que yo durante la comida de cena pues quisiera tener una conversación y tal. Otra cosa es irte a cenar, una cena en plan con los compañeros del trabajo Ujú. y el jefe y tal, y os vais y hacéis una cena. Ahí sí, es para hablar, es para brindar, es para tomar alcohol y todo eso. Pero una comida normal, una cena normal del día a día, la gente no se pone a hablar, a tener X conversaciones y hacer una sobremesa después de comer. Claro, claro. En ese sentido son bastante distintos y es algo, pues bueno, que a ti al principio te cuesta un poco porque tienes Normal. esa costumbre, esa normalización. Es más, en muchos restaurantes te miran un poco raro. Por ejemplo, si vamos un grupo de españoles a un restaurante en China y tal, una ciudad media, se te quedan mirando diciendo, este tío que hace una hora que han empezado a comer o a cenar y aún siguen aquí, no se van. Sí, ¿Sabes? Es en plan, es normal. ¿qué Pe- hacen? ¿Qué hace esta gente ahí? Pero, en cuanto a Corea del Sur, yo, por lo que tengo entendido, vamos, está más Mm. abierto a influencias externas y no está tan cerrado, tan clausurado como La China. la capital, Seúl y tal, sí, Sí. pero el resto del país, ya te digo, es bastante suyo, bastante suyo. Claro. Lo que te digo, todo en coreano, mucha gente no habla casi inglés, Ujú. tienen sus propias apps para todo, tienen su propia cultura Sí. musical, su propia cultura gastronómica, etc. Y son bastante suyos. Cuando estuve en Seúl, porque la visité, sí que encontré más cosas así más internacionales, pero por ejemplo, muchas de las discotecas que hay en Seúl no dejan entrar extranjeros. Eso, Son eh, discotecas para ellos eso te y no quería dejan preguntar. entrar Ujú. extranjeros. ¿Cómo de racista es el coreano medio o la sociedad coreana en cuanto a extranjeros y en particular en Mm. cuanto a gente de westerns como de Europa o de América? Yo en general, ya no hablo de un contexto tan concreto de Corea, pero un contexto más global de varios países que he estado de Asia, sobre todo de esa zona, porque hablamos China, Taiwán, Corea, más que racistas son clasistas. Ujú. Es así. O sea, manda ¿De el dónde dinero. vienes? Sí, eso sí, ¿de dónde es que es lo que te suelen preguntar, es de dónde vienes para catalogarte. Ah, ¿vienes de tal país? Ah, vienes aquí a aportar, vienes aquí a sumar, Ujú. vienes aquí a que crezcamos. ¿Vienes de tal país? Vienes aquí a competir, entre comillas, con la mano de obra local, lo típico discurso de que vienes como a quitar el trabajo, Ujú. en China pasaba mucho que decían que, por ejemplo, la gente negra, que claro, que el gobierno chino daba mucho dinero a esos países africanos y mucha gente negra venía a estudiar ahí en las universidades y tal, y ellos no estaban de acuerdo porque como que se estaban aprovechando, entre comillas, de los recursos de China. Y Ujú. eso no lo veían bien. En cambio, que viniera un americano, que mira que se llevan mal y tal, no lo veían tan mal porque el americano si venía a China era como para Ujú. a tirar hacia adelante proyectos o Traía trabajar en dinero. unos ámbitos. Sí, a generar dinero. Ujú. Viene a generar dinero, entonces no lo ven mal. Y eso Claro. que les caen, se supone, les caen bastante mal los americanos, ¿no? Sí. En cambio, un africano no lo ven tan bien. Entonces, al final es eso, es de dónde vienes y según eso.
¿me caes mejor o me caes peor? Claro. Y entonces un poquito en Corea del Sur también es un poquito ese sentido. Ah, eres, por ejemplo, español y tal, latino, pues quizás solemos caer bien, Ujú, ¿sabes? Con gente pues agradable, que saben que tenemos un país con una cultura donde se tiene una buena vida, ujú, donde somos muy, se entiende que somos amables, que somos bastante cercanos, bastante ujú. abiertos y les solemos caer bastante bien, nos suelen mirar bastante bien. Pero ya te digo, es eso, depende del país, te tratan de una manera u otra más que de color específico de piel. Claro. Para mí, ¿eh? Para mí no tienen tanto problema con un color de piel, sino con un estatus y tal. Que es lo mismo, te ven así con un tono así más tirando, por decirlo, algo más oscuro. Ujú, ¿Ah, de dónde eres? Ah, soy de Dubái, seguro que te miran bien. claro. ¿Sabes? Le dices, ah, no, que soy de Argelia. Ya, ya, ya. Ya no lees tal. Y es más, en algunos países son bastante, en este sentido, incultos. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que la cosa era así. ¿De dónde eres? ¿Ya qué te dedicas? Ujú. Soy español, ¿me dedico al fútbol? Perfecto, perfecto. Sabemos que en España se juega fútbol, se juega muy bien. Vienes aquí a sumar, vienes aquí a aportar. Ah, no, es que soy de Perú y juego fútbol. Y decían así como diciendo, ¿en Perú se juega fútbol? O sea, Claro. primero ya que sepa dónde está Perú, pero segundo es, Sí, pues ahí no se juega fútbol. O sí, sí, sea, sí. no conocemos a nadie, a ningún peruano que juega fútbol. Claro. Tú no puedes ser buen entrenador o buen jugador de fútbol Ya, ya, ya. si es peruano. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ujú. O sea, son bastante así. Sí, hay incultura. Y ya moviendo al siguiente destino, Dubái, que podemos pasar un poco de largo, pero simplemente por mencionar, ¿qué te llevó a Dubái? Porque me comentaste que firmaste por un año, pero al final acabaste estando solo 6 meses. ¿Qué te Mm. llevó a Dubái y qué viste ahí a nivel futbolístico? Claro, yo en este proceso que terminaba el proyecto de Taiwán y Ajá, estuve ese mes en Corea del Sur, estuve buscando trabajo. claro. También me estuve planteando volver un tiempo a España y me Ujú, ofrecieron, bueno, entrar en un proyecto de la liga en Dubái, en este ujú, ámbito, en este caso en el ámbito como entrenador, un proyecto que ya lleva tiempo, que está bastante consolidado en Dubái, y dije, ostras, nuevo país, nueva cultura, ¿por ujú. qué no? Vámonos para ahí, vamos a ver qué nos puede ofrecer. Nada, me fui para ahí, para Dubái y un poquito vi lo que era Dubái. Pues sí, que Dubái es un país muy cómodo para el extranjero, muy cómodo, pero a mí no me acaba de hacer porque sí que es verdad que me faltaba esa parte local, esa parte de hacerme con la gente local, del día a día, de hacerme con la cultura, y Claro. eso me faltaba. Y aparte que es un país, bueno, en este caso es una ciudad, Dubái, muy cara. Muy Ujú, cara, eso significa que sí, que puedes tener la oferta de ocio que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras a nivel de ocio, pero págalo. Yo me acuerdo que nosotros vivíamos, todo está en Dubái más o menos a 25 minutos. Nosotros del centro, de la zona que se mueve todo a nivel de fiestas, restaurantes y tal, estábamos como a 25 minutos. que Ir y vendría a ser volver, pues, Palm Jumeirah o la zona de Dubái Marina, ¿no? sí, 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 de toda esa zona y Ajá. nosotros estábamos en Sport City, pues teníamos unos 25 minutos. Eso significa unos Sí, 25 euros. Ir ahí. Ir y volver ya unos 50 euros. Ya estás gastando 50 euros en ir y volver en taxi. sí. Luego, una cerveza, menos de 10 euros no te va a costar. Ujú, 10, 12, 15 euros, depende de dónde vayas. sí. Estamos hablando que irte al centro, tomarte un par de cervezas, de 70 a 100 euros te vas a gastar. ¿Me entiendes? Entonces, claro, es un contexto que al final, pues como gente latina, española que somos y tal, que nos gusta después del trabajo también, pues tener ese rato, ¿no? De ocio, disfrutar la vida y tal. mm, Si no tienes un buen salario en Dubái, Ya. el dinero vuela, el dinero vuela. Y luego sí que hay muchas cosas súper chulas a nivel de que se hacen muchas fiestas en los barcos y tal, hay Ujú, zonas espectaculares, restaurantes espectaculares, todos los chefs estrella Michelin tienen restaurante en Dubái y tal, claro. pero, lo que te digo, págalo, Obvio, págalo. obvio. Entonces, bueno, a los 6 meses me ofrecieron un cambio en el contrato Ujú, donde yo perdía a nivel económico y decidí no aceptar la ujú, propuesta de renovación, pero sin ningún problema, sin ningún conflicto. Dije que muchas gracias por todo, por la experiencia, por todo. Pactamos en qué momento teníamos que terminar y en ese momento, pues ya está, se acabó. En julio del año pasado se terminó mi estancia ahí en Dubái. Me llevo un buen recuerdo, sobre todo de la gente con la que compartí experiencias ahí, también me llevé la experiencia de cómo funciona ahí el ujú. fútbol y la cultura ahí, que en ese caso
hay mucho fútbol de academias porque los extranjeros no pueden jugar en los equipos locales, entonces están en academias. Y las principales academias a nivel mundial están ahí. Manchester City, Ujú. Juventus, Liverpool, ahora Villarreal también abrió academia, Milán también abrió academia, estamos nosotros que es nuestra academia de la Liga, hay una Sí, academia que lleva muchos años que es de Michel Salgado. Había muchas academias ahí y habían varias competiciones dentro del ámbito de academias y que jugaba regularmente cada fin de semana. Las instalaciones espectaculares, espectaculares, top. O ya sea, me ya le imagino, gustaría a muchos equipos profesionales tener esas instalaciones en las que nosotros trabajábamos. Y bueno, es una experiencia al final. claro. Y así brevemente, por una pregunta que me interesa, se habla mucho últimamente del futuro del fútbol sobre todo Arabia Saudí, pero bueno, supongo que Dubái no se queda lejos. ¿Y lo ves como Mm. candidato a futura nación con mucho peso en el mundo del fútbol? Porque últimamente han entrado talento, la decisión de Cristiano Ronaldo, etcétera, han movido un montón de dinero hacia esa zona del Golfo en cuanto a nivel futbolístico y dicen que se puede considerar como una potencia a nivel futbolístico en el futuro. ¿Tú lo ves así? Lo veo complicado. Lo veo complicado, sí, a nivel de eventos. Sí que lo veo muy top a nivel de eventos. Yo estuve ahí, Sí, por ya lo son, ejemplo, yo creo. se organizó el mundial, el mundial de fútbol playa y súper chulo todo. Ujú. Está la Fórmula 1 en Abu Dhabi, que por cierto, eso me rompió la cabeza. Cuando antes de que le dieran a Abu Dhabi lo del mundial de Fórmula 1, estaban en disputa Dubái y Abu Dhabi. Y Dubái empezó a construir el circuito. Y como no se lo dieron, lo dejó a medias. Muchas de las cosas del circuito que eran para Fórmula 1, eso se quedó a medias y se ha quedado ahí. Wow. Y no se va a terminar de momento, o sea, Sí. lleva años ahí parado. Bueno, lo que te decía, a nivel, ¿qué pasa? Que para que crezca el fútbol tiene que haber una cultura de fútbol y Ujú. la gente tiene que querer jugar a fútbol. Claro. ¿Eso qué se supone? Que esa gente local que en Dubái estamos hablando que es menos del 10% de la gente que vive en Dubái, Correcto. tiene que querer jugar a fútbol. Ujú. Tiene que querer jugar a fútbol y tiene que ser capaz de tener un buen nivel. En estos países, que ahora son pues, mucha gente, sobre todo mucha gente local, tiene un buen nivel y un buen estatus, no es tan fácil que esos niños quieran coger y sacrificarse lo que se tienen que sacrificar para llegar a quizás a ser futbolistas profesionales. Entonces, quizás optan por otras cosas, sí que a lo mejor de pequeños empiezan a jugar, pero luego se acaban yendo a otros ámbitos. Al final, sí, fichando puedes llegar a tener una primera división más o menos Ujú. bonita, pero Sí. a Ujú. nivel de base va a ser complicado. Va a ser complicado Total. que esos países lleguen a ser tops porque la gente local, mucha no se va a dedicar ahí. Y al final el fútbol requiere mucha gente, porque al Ujú. final no necesitas 11 jugadores buenos, sino que necesitas tener muchos jugadores buenos para que alguno de ellos llegue a tener Claro. un buen nivel. Piensa que, por ejemplo, volviendo al pasado, ¿no? China, 1.300 millones de personas, ¿cuántos futbolistas han sacado a nivel europeo que puedan competir en primeras divisiones? Muy pocos. O sea, es que es una locura, ¿eh? Es Ujú. una locura. Entonces, claro, necesitas mucha base con un buen nivel para que vayan creciendo y vayan saliendo esos jugadores, Claro. sí, esos brotes verdes que puedan llegar realmente a subir el nivel medio del país y que las ligas sean competitivas. Las ligas que yo estuve ahí, cuando estuve en Dubái y tal, las ligas así a nivel profesionales y tal, hay muchísimo jugador africano. Ujú. Muchísimo jugador africano que lo están ahí como un paso intermedio para que luego puedan ir a otras ligas, porque hay muchos clubes de ahí que están en estos países que luego tienen equipos en otros países, quizás en Rusia, quizás en Chipre, quizás en Lituania, Ujú. etc. Entonces hacen un paso intermedio de ir a estas ligas de los Emiratos Árabes y tal, para luego llegar a esos clubes más top, ¿no? Claro. Pero ya te digo, yo lo veo muy complicado que estos países, Ujú. China, Taiwán, Emiratos Árabes y tal, el día de mañana tengan un nivel top porque no hay esa cultura futbolística de base para la gente local. Sí, 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 yo lo veo igual. Y además, al depender tanto de extranjeros, supongo que a nivel nacional, a nivel selección, nunca va a llegar a Claro, competir de tú a tú con selecciones como Francia, España, Brasil, Argentina, etcétera, porque dependen casi al 100% de extranjeros que vuelven a sus países a jugar. claro,
por ejemplo, el tema de Qatar, que hace unos años ganó la Copa de Asia y tal, estaba lleno de jugadores nacionalizados. Ya, claro. Los últimos años China había optado también por Ujú, nacionalizar jugadores brasileños que tenía jugando en su liga. ujú. No, eso es Normal, pan para hoy y hambre para mañana. es normal, No, es no, normal. no van a llegar a ningún lado. Sí, sí, sí. Y ya, Edgar, acabando con el último destino, que me parece el más exótico y curioso de todos, o sea, de Dubái pasaste a Kirguistán, te invitaron a un campamento de fútbol, si mal no recuerdo, a la capital que es Bishkek. Entonces, cuéntame un poco, me interesa mucho este tema. Es un país súper exótico del centro de Asia. ¿Qué te sorprendió al llegar a Kirguistán? ¿Cómo se llega siquiera a Kirguistán? Claro, eso es lo primero, búscalo en el mapa y Sí, sitúalo. Porque es, yo creo, la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Cuando nos llegan estos nombres, sí. Kirguistán, la República de Kirguis, el tema de Bishkek y tal. Bueno, a través de un compañero, al final, gente, contactos que vas haciendo y tal, me dicen, oye, que buscan a alguien para agosto, para un mes, para un proyecto en Kirguistán. Y yo, bueno, sí que me había comprometido con un club en Barcelona, en Señor Despí, para colaborar con ellos, al menos hasta que me salió otro proyecto internacional, ya que están conversaciones con algunos proyectos que podían ser bastante interesantes a nivel internacional. Ujú, Y dije, oye, ¿por qué no? Lo mismo, ¿por qué no? Y claro, digo, y aparte dije, digo, creo que si no acepto este proyecto, en mi vida voy a visitar ese país y voy a seguro. saber nada de ese país. O sea, o lo hago ahora o no voy a hacer. Y Sí. es eso, y sin descanso, sin tener vacaciones ese verano, o sea, ya enganchando proyectos tras proyectos y sin hacer vacaciones, me voy a Kirguistán un mes, a la capital, a Bishkek, a colaborar con un club local que se llama, que es a nivel de fútbol base, no tiene Ujú, primer equipo, que se llama Hornets Warriors, ujú. y me dicen de ir a colaborar con ellos, que están muy interesados en que sus tanto entrenadores como jugadores se puedan formar en la metodología de fútbol de España. Acabamos de ganar también la Eurocopa, que eso ayudó bastante, aparte jugando bastante bien y tal, España. Y nada, y también me dicen que van a jugar un torneo internacional donde vienen equipos de otros países de alrededor, entre ellos venía el Zenit de Rusia, y que bueno, pues que quieren dar una buena imagen. Claro. Y ok, me voy para ahí, me pongo a trabajar y a entrenar con ellos. Y bueno, y el día a día, que lo primero es eso. Yo para llegar ahí tuve que, no existen vuelos directos desde España, obviamente, Ya. tuve que hacer escala en Turquía. Y Ujú. luego cuando llegué al aeropuerto de Bishkek, que es la capital, un aeropuerto pequeñísimo, pequeñísimo, había una sola cinta para las maletas, una Supongo que sola apenas cinta. hay turismo, Eh, entiendo. hay turismo de montaña. El poco turismo que Ajá. hay turismo de montaña. Entonces, en el día a día en la ciudad y tal, no están acostumbrados a ver turistas. Están acostumbrados a que vayan a los refugios de montaña y tal, ya que un conjunto de montañas que llega Ujú. hasta el Tíbet, que son unas montañas súper altas, de más de 3.000 metros, y algunas de estas montañas están ahí en Kirguistán y aparte se ve súper bonito porque estás en la capital en verano que hace bastante calor y ves las montañas Ujú. nevadas. Y es un contraste bastante Wow. chulo y fui a alguna montaña y ya el cambio de temperatura es bastante Sí. grande, muchos animales salvajes en plan cabras, caballos y tal. Era una población de origen nómada, muy influenciado por la cultura turca, ya que Ujú. los turcos estuvieron mucho por esa zona anteriormente y hay mucha gente de origen musulmán. Y luego Ujú. estuvo la URSS, formaron parte de la Unión Soviética, por lo tanto también hay País mucho soviético, cristiano sí. Ujú. ortodoxo. Ujú. Entonces ves mezquitas y iglesias ortodoxas. Y gente que Qué curioso. habla, mucha gente habla ruso, pues es la capital, pero mucha gente habla kirgi, que es un idioma que viene del Ujú. turco, de origen turco. Te puedes Qué bueno. comer un plato típico de Rusia y te puedes comer un shawarma. Era un contraste bastante curioso, Qué curioso. ya te digo, por una parte mucha gente musulmán que no bebe ni alcohol por cultura, y luego ibas a los supermercados y estaba allí una sección de vodka enorme y súper barato. Es un contraste que no había Era pensado, un sí, es muy curioso. contraste constante. Sí. ¿Y Sí, qué te iba sí, a a mí preguntar? se me hacía muy curioso que esas dos culturas convivieran Sí, tan armónicamente. claro, claro. Es muy curioso. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Qué te sorprendió más de Kirguistán? Porque supongo que al venir del este de Asia es algo bastante diferente. El centro de Asia es más
soviético, como decías, Mm, más influencia musulmana, más influencia turca, de la antigua URSS, y esto no lo veías obviamente en el este, en China, ni en mm. Taiwán, ni en Corea. Entonces, ¿qué te chocó más de la cultura? Porque yo creo que es totalmente desconocida. Ahora nos comentas que es Sí. una mezcla de influencias turca y rusa, pero ¿qué te sorprendió más al llegar allí como europeo? Primero que para ser una capital lo veía muy poco capital. O sea, te Sí, esperas cuando vas a cualquier capital de cualquier país, te sí, esperas algo ahí a parecía un lo pueblo. grande, autopistas. Sí, sí, las carreteras alucinaba. Luego, algo muy curioso, o sea, te subías a un taxi y a veces el volante estaba a la izquierda, a veces a la derecha. Depende de dónde habían traído el coche. O sea, Anda. eso era también muy, muy loco. Sí, sí. O sea, era todo muy así. Claro, lo que más me sorprendió a nivel positivo es lo abierta y lo amable que era la gente. O sea, gente que no hablaba nada inglés, que no estaban acostumbrados a hacer turismo y que todo el mundo con una sonrisa te ayudaba a lo que necesitabas, Sí. se intentaban buscar la vida para entenderte, para ayudarte y sin ningún problema. Incluso la gente que era de origen musulmán, que se suele estigmatizar como gente muy cerrada y tal, ahí eran Ujú. súper abiertos. Y ya te digo, la gente me pareció súper amable, o sea, cualquier persona por la calle la paraba si te intentaba ayudar. O Wow. sea, yo, claro, esperaría que fueran mucho más cerrados, mucho más... No, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Gente súper amable, súper abierta, un país barato, súper económico. O Sí. sea, me pareció un descubrimiento genial, 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 ya te digo. Eso sí, en invierno, por lo que sé, porque he sido en contacto con gente que está ahí, nevando casi todos los días por temperaturas bajo cero, por lo tanto, creo Lógico. que quizás no es la mejor época para visitarlo, pero quizá Sí. en primavera, otoño o incluso en verano y tal, puede ser un destino muy, muy, muy interesante, muy diferente y ya te digo, en ese sentido es un país que no tiene acceso al mar, Ujú. pero que tiene muchos ríos, tiene lagos, tiene montañas, puedes también ir a pasar alguna noche ahí en lo que eran las antiguas yurtas, que es donde vivían las tribus nómadas, porque es un país de origen nómada. Y no sé, me pareció, ya te digo, un país espectacular en ese sentido, a nivel sobre todo humano. A nivel humano me pareció espectacular. Sí, sí, sí. Había oído lo mismo, además de Kazajistán, porque tengo un amigo allí en Almaty, al sur, que por cierto, a ver si le voy a visitar. No encuentro a nadie que quiera ir a estos países que acaban en Stan por Mm. alguna razón. Otro sitio sin problema, pero aquí no quiere venir nadie conmigo. Y me comentaba lo Sí. mismo, que es un país cerrado, que no tiene salida al mar, es difícil de encontrar incluso pescado o comidas que se encuentran en el mar, marisco, etcétera, pero que la gente Mm. es súper amable, que se trata muy bien al extranjero, que es lo que comentabas, mucho más abierta de lo que parece inicialmente. Mm, Sí, y aparte me pareció gente, aparte también como muy transparente, ujú, muy, muy de cara. claro. Me pareció, ya te digo, un sitio espectacular, un sitio espectacular. Creo que esos países del centro de Asia son un tesoro por descubrir a nivel de viajar y tal. Sí, Y al final es eso, y yo por eso fui ahí, porque dije, es que si no, lo que tú dices, ¿no? ¿Quién te exacto, va a acompañar ahí a irte de exacto. vacaciones? Es más, yo cuando estuve viviendo en China también lo comenté con algún amigo, o Taiwán, sobre todo Taiwán, ¿no? Digo, vente, porque o sea, si no tienes la excusa, como en tu caso, ¿no? De que tengo un amigo que está ahí, No vas. nunca encuentras el momento, Claro, claro. nunca encuentras el momento para ir a esos países, a Taiwán, a Ujú, Kirguistán, en este caso tú comentabas Kazajistán y tal, nunca encuentras el momento. Y sí, yo al sí, sí. final pues he intentado disfrutar al máximo esas experiencias. Cuando estuve en Corea del Sur me pegué 2, 3 horas de viaje yo solo de ida más la vuelta para ir a ver un partido de la primera división de fútbol de, de Corea porque quería verlo en directo, cuál era el ambiente, cuál era la atmósfera, ¿no? Me fui a Ulsan yo solo, me pareció espectacular, me lo pasé genial. En Kirguistán me iba yo solo, me pillaba un taxi, negociaba yo con el taxista, imagínate, porque claro, me llevaban unos sitios Wow. donde luego ahí no cogías un taxi para volver. Entonces tenía que negociar con él y acordar un precio para que el taxista no se fuera y me esperara y a la vuelta volverme con él, si no, no tenía cómo volverme. Sí, Y sí, sí. reza porque el chico cumpla la palabra y no se vaya,
porque si no ya te las ves para volver. Y por suerte de eso, gente muy amable, muy honesta, y sí, sí, negociaba con él, oye, ¿cuánto? Ir, esperarme una hora o lo que sea, hora y media, lo que pactáramos 2 horas, y luego volver, ah, pues tanto. Y sí, sí, el chico se quedaba ahí durmiendo en el coche a su rollo, Qué tú bueno. ibas a hacer la excursión o lo que sea y volvías. Pero es eso, ya te digo, son experiencias que creo que valen mucho, mucho la pena, Absolutamente. que te ayudan a crecer también personalmente. Al final, de las cosas que más me ha aportado también es el tener gente, ahora conozco gente, tengo amigos o gente conocida de diferentes culturas, diferentes países, con que también puedo muchas veces, pues, experiencias que tienes y tal, pues contrastarla con ellos, de cómo la ven y cómo la viven. Al final, cada educación y cada cultura te hace ver las cosas de una manera diferente. Y al final ves las cosas de diferentes prismas, que es algo que creo que te ayuda quizás a tomar a veces algunas decisiones o a poner en una balanza, ¿no? Mm, Lo que te están ofreciendo, si realmente exacto. es así o no, o cuánto de bueno o de positivo puede ser para llegar a Mm. ser para ti. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Además, a veces me pregunto por qué esta zona del mundo es tan desconocida, si por lo que me dices y por lo que yo he escuchado también es barata, la gente es muy amable, se vive Mm, relativamente bien y hay buenas épocas en el año para visitar, o sea, no tiene un clima extremo. mm, Tiene los condicionantes de decir, es un destino exótico, pero puede resultar turístico o puede ser lo mm. suficientemente agradable como para pasar una semana, 10 días allí. Pero al mismo tiempo son países Sí, súper desconocidos. aparte, No encuentro la razón por la claro, que no va nadie. claro, aparte te digo una cosa, viajando por Europa, te puedo asegurar que te va a salir mucho más caro estarte una semana en Francia o en Seguro, Alemania o en Londres que estarte a lo mejor 2, 3 semanas en cualquiera de estos países. totalmente. Ya te digo, yo me iba a los restaurantes y ahí, por ejemplo, se come mucha carne, porque al final, pues por el tipo de cultura y tal, y te ponían unas pedazo bandejas con un surtido de carne y tal, que es súper económico, todo Claro, claro. súper barato todo, Mm, y te trataban súper bien, súper amables, ujú, mucha seguridad. A ver, también obviamente yo desde mi punto de vista, que soy hombre, y tal, obviamente no, en otro contexto pues no sé cómo lo hubiese vivido, pero en mi contexto ujú. eh, súper seguro, súper cómodo todo, todos los países que he estado, me acuerdo en Taiwán me sorprendió bastante que la gente dejaba el casco encima de la moto, no se lo llevaba, lo deja puesto encima Sí, es muy seguro. del asiento y se van. O sea, me parece espectacular y nadie te va a tocar nada. Ujú, Nadie te va a tocar nada. No, no tanto porque también se dice mucho, no, no, es que ahí las leyes son diferentes. Puede ser que sean diferentes, pero sobre todo existe una cultura del respeto muy, muy distinta. muy de Y acuerdo. por ejemplo, en Taiwán había una cultura del respeto en las zonas comunes muy importante. En el metro nadie habla o Ujú. nadie está con música. Ves gente con el móvil, pero todo el mundo con auriculares. Se respetan mucho esas zonas comunes. Sí. Creo que es bastante importante pues el tema de ser respetuosos y no molestar a otras personas, ¿sabes? Si alguien viera algo en el suelo, lo levantaría, quizás lo dejaría en algún sitio para que el que lo haya perdido lo encontrara, pero Ujú, no se lo llevaría normalmente. Entonces ya te digo, y en estos países lo mismo. Y ya te digo, he tenido cero conflictos y cero problemas con la gente. ujú. He tenido más buenas experiencias que malas, aunque también tienes alguna. Por ejemplo, algo que nunca pasa a mí me pasó. O sea, a mí en China me robaron. Me robaron un móvil, me quitaron un Wow, móvil eso es raro. que no me lo quitaron directamente, sino que existe, ahí es muy, muy típico en los centros comerciales y tal, los sillones de masaje. Ujú, Entonces y eran súper baratos. Entonces alguna vez iba a comer y luego tenía un rato, porque yo iba a lo mejor de un colegio a otro y tal y cual, y tenía un rato ahí y me estiraba un rato en el sofá y me echaba una siesta, que eso es súper común, ahí pegarte una siesta en el centro comercial, donde sea. O sea, no hay problema. Y entonces tiene para cargar el móvil. Dejarme el móvil cargando, luego irme, no acordarme, pero bueno, al minuto volver y decir, ostras, que me deja el móvil y no está. Y dije, ostras, qué raro. Y más aquí en China, que yo me he dejado una mochila en un centro comercial, me he ido a casa, he vuelto y sigue ahí la mochila. sí. O sea,
qué raro. Y vi por las cámaras que era un chico que estuvo pendiente y cuando me levanté se acercó a ver que me había dejado. Ya, ya, ya. Pero ya te digo, Sí, pero es una es lo excepción único que y me ha es muy pasado, poco común. sí, es una excepción y es algo, ya te digo, más anecdótico Ujú, que algo habitual y de lo que dejes estar pendiente. claro, no, totalmente. Pues Edgar, me encantaría seguir. Yo creo que te tendrías que venir otro episodio incluso porque tienes un montón de experiencias en un montón de países y lugares exóticos. Pero lo vamos a tener que dejar aquí. Muchas gracias por venirte. La verdad que, de verdad, es un placer escuchar todos los aprendizajes de vivir en tantos países, el impacto de toda tu experiencia, de tu carrera en tantos sitios. Y, te tienes que venir otro día a seguir hablando, a compartir más y sobre todo a escuchar más que la historia, los aprendizajes que lo que te ha servido en tu día a día, las cosas que te has llevado de cada historia, de cada experiencia. Pero sí, hoy se nos acaba el tiempo, así que nada, Edgar, gracias por pasarte por aquí y lo vamos a dejar aquí, pero un placer, amigo. Perfecto, nada, muchas gracias a ti por abrirme esta puerta, este espacio a poder contar un Claro. poquito cuál ha sido mi experiencia y nada, te recojo ahí la palabra para en una próxima ocasión volver a compartir un rato y quizás especificar, centrarnos más en algún punto concreto, quizás Ujú. que a la gente le pueda interesar, Sí, en alguna historia en concreta o en algún ámbito quizás diferente, que hemos hablado mucho de la vida, quizás en un ámbito quizás más profesional o en algún otro ámbito quizás más de relaciones a lo mejor de amistad o de ujú. otro ámbito que quizás a la gente le pueda resultar interesante o curioso, ¿no? Exacto. En otro contexto diferente al que están Por acostumbrados. supuesto, no, la verdad que tienes experiencias para un rato. Podríamos grabar una serie entera. Pero nada, muchas gracias de nuevo, Edgar, y nada, nos vemos en otro momento. Un placer. Perfecto, muchas Que vaya bien, gracias. Un Edgar. abrazo. Chao, chao. Chao.